Imagínese esto por un momento. En los años 60, cuando el mundo entero avanzaba a toda velocidad hacia una era de avances tecnológicos y cambios culturales profundos, un modesto pueblo enclavado en las montañas del sur de Italia era el hogar de un fraile sencillo, que portaba en su carne las señales de la crucifixión de Jesús. Ese era el padre Gabriele Amorth. La gente de la zona lo admiraba por la profundidad de su existencia, dedicada a la meditación, por sus dones espirituales llenos de enigma y por los sucesos inexplicables que brotaban a su alrededor, como si él fuera un puente directo hacia lo divino, en medio de un paisaje sereno y antiguo. Entre las muchas anécdotas que se cuentan sobre este personaje, hay una que brilla por su rareza especial. No habla de sanaciones del cuerpo, ni de profecías sobre eventos venideros. Se centra en la experiencia de un fiel seguidor del judaísmo, cuya esencia el padre Gabriele Amorth pudo observar en una etapa de transición, después del fallecimiento, justo antes de llegar a la realización plena en el más allá. En esa misma década de los 60, y específicamente durante 1965, una dama que residía en territorio estadounidense enfrentó una revelación desgarradora. Su progenitor, Julius Fine, había sido víctima de una dolencia severa. Los expertos en salud le confirmaron que padecía esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, una patología que erosiona progresivamente el organismo físico, mientras deja intactas las habilidades mentales, obligando al paciente a ser testigo consciente de su propio deterioro en un proceso lento y cruel. El patriarca de Florence encarnaba una bondad sutil y reservada. Sentía un cariño inmenso por sus parientes cercanos, guiaba su camino con integridad, desprendimiento y una modestia genuina, y permaneció leal a los fundamentos de su herencia religiosa con una autenticidad inquebrantable. A lo largo de su trayectoria vital, honró las prácticas del judaísmo con una devoción sincera, integrando valores como la compasión hacia el prójimo y el compromiso ético en su rutina cotidiana. Florence, por el contrario, había adoptado la creencia católica como propia. Había escuchado historias sobre ese fraile de origen italiano, cuyas plegarias parecían elevarse hasta lo celestial, con una potencia similar a llamas que limpian y renuevan. Guiada por el afecto incondicional que profesaba hacia su padre, Florence eligió componer una epístola dirigida al religioso, célebre por sus talentos excepcionales, que atraían a devotos de diversas partes del globo. En dicha misiva, relató la afección que atormentaba a su padre y rogó por una intervención en favor de su mejoría. Destacó que se trataba de un individuo de moral intachable, digno de la misericordia suprema. Transcurrieron varias semanas, hasta que una contestación arribó desde el sitio denominado San Giovanni Rotondo, un enclave monástico rodeado de colinas verdes y un ambiente de paz profunda. El eclesiástico indicó su compromiso para abogar por el afligido, incorporándolo a su amparo espiritual. Tales expresiones infundieron en Florence un alivio intenso y reconfortante. Recobró el ánimo positivo, convencida de que su padre quedaría resguardado bajo la guía providencial, en un tiempo donde la espiritualidad complementaba los esfuerzos médicos disponibles. No obstante, luego de un ciclo completo de 12 meses, precisamente en febrero de 1966, Julius Fine exhaló su último aliento. Se marchó en calma absoluta, envuelto por los afectos más próximos, en un instante de conexión familiar emotiva. Florence se sumió en un luto abrumador, aunque al mismo tiempo percibió una quietud inexplicada y de origen superior, como si una fuerza intangible la envolviera con gentileza. Una calma que parecía descender directamente de las alturas celestiales le murmuraba en lo profundo: mantente serena. Sin embargo, con el paso de los meses, una nueva aflicción emergió para lacerar su interior, planteando dudas existenciales sobre el destino post-mortem. Su padre nunca había recibido el rito del bautismo. ¿Lograría la redención? Recordaba doctrinas
que sostenían: nadie accede a la gracia eterna sin atravesar las aguas simbólicas de renovación espiritual. Un acto que representa el inicio de una vida en comunión. Tal reflexión le atravesó el espíritu como una daga. ¿Cómo era posible que un ser tan recto, que había dedicado su paso por el mundo al amor por el Creador, terminara en una separación irrevocable? Oró con una intensidad desesperada, vertió lágrimas abundantes, recurriendo a prácticas devocionales para hallar sosiego en medio de la tormenta emocional. Indagó por soluciones en múltiples direcciones, revisando textos sagrados, consultando guías espirituales y uniéndose a grupos de oración. Aún así, esa tranquilidad previa se había evaporado por completo. Le resultaba intolerable concebir que su querido padre, el ser hacia quien dirigía su devoción más pura, pudiera enfrentar una desconexión eterna del bien supremo. En 1967, a 2 años del deceso de su padre, Florence emprendió un viaje de regreso a Italia. Se encaminó una vez más hacia San Giovanni Rotondo en pos de consejo del fraile. Estimulada por una aliada cercana, redactó una segunda comunicación. En esta oportunidad, vertió toda su congoja. Evocó la rectitud ética de su padre y reveló su ansiedad opresiva. Había abandonado este plano sin el sacramento inicial, un hecho que ensombrecía su recuerdo como una nube persistente. ¿Existiría posibilidad de gracia para él? Las semanas transcurrieron, hasta que una réplica llegó del convento. Era sucinta y precisa. Solo una línea trazada por la mano del fraile mismo. Julius Fine ha alcanzado la redención, mas urge abundancia de plegarias en su beneficio. Al asimilar esas palabras, los ojos de Florence se humedecieron. La serenidad regresó a su ser, revitalizando su confianza tambaleante. Intuía su veracidad absoluta. Su padre no había sido excluido del paraíso. Había obtenido la misericordia, pero aún transitaba por un período de refinamiento interior, una fase de depuración espiritual gradual. Moraba en esa dimensión transitoria llamada purgatorio. Esta aseveración modesta encierra un secreto profundo. La piedad divina trasciende con creces nuestros confines intelectuales, y las súplicas de quienes permanecen en este mundo realmente impactan a los que han cruzado el umbral, forjando vínculos invisibles de solidaridad eterna. Florence captó que, si su padre habitaba el purgatorio, había partido en sintonía con el Supremo, aunque sin una purificación total aún. Se moldeaba mediante el cariño divino, no mediante represalias coléricas. Las declaraciones del fraile implicaban que Julius Fine, el patriarca del linaje judío, que había cultivado una creencia genuina y cualidades virtuosas, ahora avanzaba hacia el reino celestial, impulsado por una guía luminosa e intangible. Desde ese instante, Florence se consagró sin pausa a las oraciones por él. Adicionalmente, empezó a internalizar una idea que el padre Gabriele Amorth subrayaba con regularidad. Las invocaciones que los vivos elevan por los ausentes nunca se disipan en el abismo cósmico, sino que resuenan en planos perdurables. Si una esencia ya reside en el ámbito celestial, dichas plegarias apoyan a otras en apuros. Si una esencia se halla apartada de la gracia, la oportunidad de asistir ha concluido. Pero si una esencia atraviesa la depuración en la esfera intermedia, nuestras invocaciones se convierten en depósitos de piedad de valor incalculable, impregnados de fuerza renovadora, proporcionan alivio, restauración y emancipación. El padre Gabriele Amorth solía expresar que había presenciado innumerables esencias en el purgatorio, lo cual lo liberó de todo temor. Las apodaba almas necesitadas, ávidas de la claridad perpetua, en un estado de anhelo amoroso y expectante. Entregaba sus propios tormentos, sus súplicas, incluso su aflicción corporal, para favorecer su liberación. Y al lograr la dicha suprema, retornaban plenas de reconocimiento, mediando por aquellos que las habían respaldado. Florence comprendió que su padre, a pesar de su bagaje judío, formaba parte de ese conjunto de esencias favorecidas,
alcanzadas por una misericordia universal. La bondad de Cristo lo había rozado, gracias a las plegarias de su hija, a su honradez personal y a la mediación de un santo al que nunca vio en su existencia terrenal. Tiempo después, ella anotó: ¿qué otra explicación cabe, sino un regalo del Espíritu Santo, para que alguien afirme con tal seguridad el curso de una esencia? Esas frases: Julius Fine ha alcanzado la redención, pero urge abundancia de plegarias por él, se transformaron en un emblema de aliento para cuantos dudan ante la piedad sin fronteras del divino. No obstante, este relato nos impulsa hacia una interrogante de Mayo R. Calado. Si el padre Gabriele Amorth divisó una esencia judía en proceso de depuración, ¿qué revela esto sobre nuestra percepción de la realidad espiritual? ¿Implica que todas las rutas conducen inexorablemente al éxtasis eterno, o alude a un secreto de complejidad inabarcable? La clave yace en las Sagradas Escrituras. El Maestro proclamó: vayan, entonces, y formen discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quien acepte y reciba el rito obtendrá la gracia, mas quien lo rechace enfrentará la separación. Esto constituye lo declarado de forma directa. Lo que acontece con aquellos que dejan esta existencia sin el rito de iniciación queda envuelto en el enigma silencioso del misterio celestial. No nos corresponde dictaminar el trayecto de las esencias. Nuestro compromiso radica en acatar la guía que se nos ha otorgado, en difundir la esencia auténtica, en administrar el rito, en educar en las vías divinas. Los santos personificaron esta orden con pasión ardiente. Al toparse con personas ajenas a la creencia verdadera, suplicaban con energía, practicaban ayunos, surcaban océanos, confrontaban riesgos letales, todo con el fin de orientar esencias hacia el Salvador. San Esteban de Perm dejó atrás Europa y consagró su camino a clanes indígenas en territorios remotos por una causa única. Confiaba en que la redención emana del rito bautismal y de la fe en Jesucristo. Los testigos de la fe, en tierras distantes, sacrificaron sus vidas antes que abandonar esa convicción. No teorizaban sobre senderos velados hacia el cielo, simplemente cumplían. Y a eso se nos convoca en la actualidad. No nos toca resolver quién accede a la gracia o quién se aleja. Se nos insta a existir como heraldos de la esencia verdadera, con humildad, ternura y sumisión. Si el Creador posee métodos escondidos de redención, eso forma parte de su secreto inescrutable. Sin embargo, la ruta que Él desveló sigue siendo nítida, y los santos la recorrieron sin titubeos, motivando a generaciones posteriores. De este modo, afirmamos que el purgatorio es una realidad tangible, al igual que el reino celestial y el abismo de separación, junto con nuestra obligación inescapable. La generosidad divina carece de límites, pero su directriz es transparente. Orientar a cada esencia hacia la esencia verdadera, hacia la confianza, hacia la comunidad de creyentes, para captar con Mayo R. profundidad el purgatorio. Resulta clave discernir su naturaleza auténtica. No equivale a un abismo temporal, sino a un ámbito saturado de expectativa genuina. Una esencia en el purgatorio ya goza de la redención perpetua, garantizada. Solo existe una salida de ese estadio, que lleva directamente al reino celestial. Las esencias que allí moran no sufren castigos, sino que experimentan una transmutación a través del refinamiento. Padecen, ciertamente, pero su padecimiento es la aflicción del afecto, el deseo vehemente de contemplar al Creador de frente, en una unión absoluta. Santa Catalina de Génova atestiguó que ninguna dicha terrenal igualaba la de una esencia en depuración, pues ésta sabe de su orientación al éxtasis y siente al divino atrayéndola sin cesar, como un imán de lo espiritual. La entidad eclesial ha difundido esta realidad a través de las épocas, desde las galerías subterráneas de Roma, donde los cristianos iniciales tallaban invocaciones por los idos, hasta la Asamblea de Trento,
que instauró el purgatorio como principio inquebrantable de la doctrina, pasando por las afirmaciones del Papa Benedicto XVI, quien lo tildó de una vasta fuente de optimismo en la era contemporánea. El purgatorio surge porque la sacralidad es un hecho. Los reformados lo cuestionaban al desestimar la santificación. Rechazaban la noción de que la benevolencia celestial realmente reconfigura la esencia humana desde su núcleo en un desarrollo paulatino y hondo. En su perspectiva, el ser humano persiste en un estado de corrupción inevitable, solo envuelto por la rectitud de Cristo. No obstante, la tradición católica anuncia algo vastly más grandioso, que la benevolencia no solo nos envuelve, sino que nos reconfigura internamente. Los santos enseñan que la sacralidad es la labor del Creador en la esencia, una alteración que nos capacita para el afecto celestial íntegro, libre de manchas. Si esa transmutación no culmina en esta travesía mundana, debe extenderse en la subsiguiente. Y ese dominio de refinamiento es justamente el purgatorio. El procedimiento de depuración no se circunscribe al más allá. Comienza en esta realidad presente. Se nos invita a vivir nuestro purgatorio personal en el ahora, mediante la contrición, la ofrenda propia y la desvinculación de las faltas. Como han sostenido los autores místicos, el purgatorio previo al deceso es la fase sombría del espíritu, el refinamiento de la esencia por el afecto celestial, una odisea interna de liberación. Si colaboramos con la benevolencia, el Creador inicia ese refinamiento en esta dimensión. Si ofrecemos resistencia, lo culminará más adelante, ya que su generosidad no abandonará la labor emprendida. Él depura aquí, mediante el cariño, o allá mediante intensidad purificadora, siempre con una paciencia sin fin. Por tal razón, la entidad eclesial resalta las invocaciones, las disciplinas penitenciales y la liturgia eucarística en pro de los idos, porque las esencias en depuración no pueden asistirse solas. Pero nosotros sí, nuestras súplicas, nuestros logros espirituales, nuestras renuncias, nuestro afecto, todo ello supera las fronteras del fallecimiento, y cada ceremonia litúrgica, dedicada a ellas, opera como un haz de claridad celestial que penetra esa intensidad depuradora, acelerando la evolución. Un santo de antaño observó en los reformados. Al descartar la sagrada liturgia, extinguieron el astro, la luminosidad esplendorosa que alcanza hasta el purgatorio. Y nosotros, los católicos de esta era, ¿con qué regularidad consignamos ceremonias a nuestros parientes idos? ¿Con qué asiduidad meditamos sobre las esencias desprotegidas, las más vulnerables de la comunidad creyente, que no padecen carencias materiales ni incomodidades físicas, sino un anhelo ardiente por vislumbrar al Creador? Son en verdad los afligidos ocultos, incapaces de socorrerse, aguardando la bondad de quienes aún transitan este plano. Y, aún así, durante 2 milenios, la entidad eclesial no ha detenido sus preces por ellas. Desde las épocas apostólicas hasta el presente, tanto en Oriente como en Occidente, se han presentado invocaciones, ofrendas y ritos por los idos, en una cadena continua de herencia. Esto no equivale a una creencia arcaica, sin base. Constituye el legado vivo de la generosidad celestial, transmitido por generaciones. San Tomás de Aquino simplemente indicó: no invocamos por los que yacen en el abismo de separación. Nada se puede hacer en su auxilio. No invocamos por los que moran en el reino celestial. No requieren apoyo. De ahí que invocamos por quienes ocupan el espacio intermedio entre esos extremos, aquellos que se depuran en el afecto. Se trata del gesto de bondad más racional y cautivador imaginable, un vínculo de fraternidad perdurable, incluso sin formulaciones doctrinales precisas, incluso sin que asambleas eclesiales hayan tratado el asunto. La fe acumulada de 2 milenios
sería suficiente. La entidad eclesial no pudo errar por 20 siglos ininterrumpidos. Los santos, los testigos de la fe, los guías espirituales, los devotos ordinarios, todos elevando plegarias por los idos, no pudieron fallar en conjunto. De este modo, confirmamos que el purgatorio es incuestionablemente verídico y no es un elemento para ser temido con espanto. Es un motivo para agradecer al Creador, pues conlleva que ni nuestras deficiencias cierran las puertas a la dicha eterna. Conlleva que la generosidad celestial es tolerante, minuciosa y perfectamente íntegra. No obstante, la entidad eclesial también anuncia algo de mayor vigor. Podemos emprender ese refinamiento en esta existencia. El instante propicio para conquistar la sacralidad es el ahora. Si permitimos que el Creador nos depure durante esta vida, mediante la reconciliación, la súplica, la abstinencia y el afecto auténtico, tal vez el purgatorio resulte innecesario, abriendo vías más expeditas. Esa es la estructura de la sacralidad, el mecanismo celestial por el cual la benevolencia nos reconfigura por completo. Comienza con nuestra iniciativa, nuestra alianza, nuestra contrición, nuestra contienda cotidiana, y finaliza cuando el Creador toma el mando, eliminando todo lo que no sea afecto inmaculado. Esa representa la sacralidad genuina. Ese es el éxtasis que arranca en esta esfera mundana, en acciones diarias de elevación. De esta forma, el suceso de Julius Fein, el patriarca de herencia judía, cuya depuración el padre Gabriele Amorth atestiguó, supera un mero relato de piedad. Se erige en un llamado a la sacralidad, un aviso de que la benevolencia de Cristo puede abarcar a cualquier persona, en cualquier escenario, pero también de que debemos existir como si la perpetuidad fuera algo concreto. El padre Gabriele Amorth solía declarar: percibo tantas esencias en el purgatorio que he perdido todo temor hacia ellas. Que incorporemos esa misma confianza honda, invocando por los que nos han dejado, depurando nuestras propias esencias, creyendo que cada gesto de cariño, cada yitu eucarístico, cada emoción derramada, cada súplica, equivale a un progreso hacia el reino eterno. Si anhelas más relatos similares sobre el padre Gabriele Amorth, las sendas de los santos y los principios imperecederos de la doctrina católica, suscríbete a este canal. Compartimos material cada semana que desvela el atractivo del trayecto espiritual, el secreto de la benevolencia celestial y los prodigios que siguen inspirando esencias en los tiempos actuales. Únete a nosotros y avancemos en conjunto por la ruta que guía al éxtasis.